ahí sí, ahí sí. Ya, ahí he apretado más. Bueno, pero compromiso por lo menos de que le vean un minuto, ¿ah? Ya, ¿tienen alguna pregunta, algún otro comentario? Bien. eh, ahora, oye, una cosa que no pregunté, Antonio, si la respuesta que te di te contestó lo que tú querías saber. Sí, sí, ¿Sí? ¿Ya? ¿Mirai también? gracias. Sí, muchas Ok, gracias, sí. ya. Oye, ahora vienen algunas presentaciones sobre los temas, porque algo pasó. Hay un eco raro. ¿Qué onda? A ver ahora. Ahí sí. Flavia tiene su micrófono prendido. Ah, ahí está. Mira. Oye, yo quería ver, ya que tenemos, ¿cómo se llama? Delegada, voy a hacer coanfitriona la Connie, y te quería pedir por favor si tú puedes estar atenta a la gente que pueda estar saliendo o entrando para que los dejes entrar. ¿Puede ser? Ya, Ya, entonces entonces, ¿me vas a hacer confitriona? ya te hice coanfitriona ya. Ah, vale, Ya está. ya. Si quieren hacerme alguna pregunta, a mí yo el chat lo manejo cerrado en las presentaciones porque me distrae mucho. Entonces, por favor, interrumpan, hablen, digan algo o algo así, y yo paro, no hay ningún problema. Prefiero eso que las preguntas por chat. De todas maneras, cada tanto yo voy a tratar de acordarme que hay más gente acá y de interrumpir. Yo me dejé para la clase sincrónica las cosas entretenidas. Y una de las cosas entretenidas que tengo es la entrevista motivacional. Entonces, eh, vamos a compartir pantalla. Compartir y vamos. Bien. Ustedes están viendo una presentación de un modesto color rojo, ¿ya? Que se llama entrevista motivacional. La entrevista motivacional es una herramienta diseñada originalmente para el manejo de personas con adicciones. Se trata, cuando pongo que la entrevista motivacional es una entrevista, me refiero a que efectivamente se trata de conversar con una persona. Se suele hacer al ingreso, pero no en la entrevista de ingreso, sino sería como la segunda, ¿ya? Y puede ser en sí mismo una intervención. Hay evidencia de que hacer entrevista motivacional bien hecha y nada más tiene una efectividad en reducir o abandonar los hábitos de consumo. Y también pudiera servir como entrada para otro tipo de intervenciones diferentes. El primer factor que hay que tener presente para la entrevista motivacional es la ambigüedad. Todo consumidor oscila siempre entre el deseo de cambiar y el deseo de mantener el consumo. Entonces, cuando alguno de nosotros se chorea con el paciente, pero ¿cómo si la semana pasada me dijo que quería dejar de consumir y ahora está recaído de nuevo? Este gallo como que no sabe lo que quiere. Bueno, esa es la patología de la dependencia. Si usted quiere trabajar con gente absolutamente decidida a lograr algo, se tiene que ir a trabajar al Poder Judicial porque eso es otra cosa. Acá la gente quiere cambiar y quiere mantenerse igual. Entonces eso es un problema con el que hay que trabajar. Las personas desean el cambio, pero piensan que la situación está bajo control porque en realidad no es tan necesario el cambio y les gustaría cambiar, pero tal vez pueden creer que no van a poder. Entonces no lo intentan o parten de rodado. Y acá cuando uno trata de persuadir al paciente de que haga algo por la naturaleza humana, que es tan frágil y tan entretenida, la persona va a tomar partido por la idea contraria. ¿Ya? Y se va a poner un poco a la defensiva, y ese tomar partido se va a notar en que la persona puede decir, no, 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 déjenme así nomás, o más comúnmente la persona puede tomar una actitud congresiativa y que siente, sí, doctor, no, si yo ya cambié. ¿Ya? Pero obviamente no es cierto. La entrevista motivacional intenta resolver esta ambivalencia hacia el cambio, no empujando hacia el cambio, sino allanando el camino hacia el cambio.
¿ya? Entonces, no se trata de empujar la piedra para que ruede, sino que se trata de arreglar la tierra que está adelante para que ruede solita, ¿ya? Explorar la situación, clarificar motivaciones, entregando apoyo, entregando información cuando sea pertinente en pequeñas cápsulas y pequeñas dosis, sugerir que puede haber otras comprensiones del problema, mostrar que puede haber otros modos de cambiar. Hay algunos principios básicos para hacer una entrevista motivacional: la expresión de empatía, desarrollo de discrepancia, apoyo a la autoeficacia y fluir con la resistencia, principio que por supuesto vamos a revisar a continuación. Para expresar empatía tenemos que tratar de percibir las situaciones, elaborar la información y sentir los sentimientos como lo hace el paciente. O sea, salirse de las apreciaciones propias, que pueden ser muy válidas, muy sanas, pero que al paciente no le sirven, para tratar de ponerse en el lugar del otro de esa manera. Es súper importante que el operador entienda, acepte y valore la ambivalencia. La ambivalencia no es un obstáculo, ¿ya? Cuando yo quiero mover la piedra, si la piedra está en un precario equilibrio, a punto de ponerse a rodar, pero que en realidad tira a mantenerse quieta, eso no es un problema, eso es una oportunidad. Si está en ese equilibrio precario, a lo mejor necesita hacer algún pequeño movimiento para que la piedra ruede. ¿De acuerdo? Entonces, la ambivalencia no es un problema, la ambivalencia es una oportunidad. Esta actitud de empatía le va a permitir al paciente estar receptivo a los cuestionamientos. A ver, todas las personas que conocen al adicto lo enjuician. Nosotros no podemos ser uno más de ellos. La empatía permite, y el enjuiciamiento no genera recepción, el enjuiciamiento genera rechazo en el paciente. Entonces nosotros vamos a estar con expresión de empatía y no vamos a enjuiciar, de manera que la persona pueda estar receptivo a lo que nosotros podamos decirle, o más que decirle, preguntarle. Y la empatía permite, por lo tanto, finalmente, facilitar la apertura del paciente a experiencias distintas, ¿ya? Experiencias novedosas, a maneras diferentes de cambiar. El desarrollo de discrepancias. Como el paciente es tan ambivalente, generalmente se debe a que hay algunas cosas de sus conductas actuales que le gustan y le agradan mucho y otras cosas que no. Entonces uno tiene que encontrar esas cosas que no le gustan, tiene que encontrar cómo le gustaría estar y cómo está ahora, y que el paciente vea esa diferencia. Y promover algo que se llama disonancia cognitiva. Es decir, que la persona, sin decírselo, sino preguntándole, la persona vaya dándose cuenta que, claro, si lo que yo quiero es tener este logro económico, o lo que yo quiero es tener esta relación con mi familia, claro, pasar metido en el copete no me ayuda, no me permite. Si yo quiero tener una buena relación con mi hija, por ejemplo, o lo que tú quieras, ¿ya? Eh, El apoyo a la autoeficacia significa que la persona tiene que tener confianza en la propia capacidad de cambio para lograr el cambio, ¿ya? Si parte derrotado, no lo va a conseguir. Eh, Uno puede en la entrevista buscar experiencias de cambio en el paciente. Este paciente que no puede dejar de tomar ahora, tal vez hace un tiempo atrás pudo cambiar de peso, pudo bajar de peso, o hace tiempo atrás pudo dejar la pasta, o hace tiempo atrás pudo salirse de una relación de pareja que le estaba haciendo mal, pudo cambiar en otras cosas. Y si pudo cambiar en otras cosas, tal vez pueda cambiar en esto también. ¿Lo pasó mal con el otro cambio? Sí. ¿Le costó? Sí. ¿Y pudo? Sí, ¿ya? Ahora, llevar eso no es lo... ¿Cómo les puedo decir? No es desde el pensamiento positivo. Tú puedes. No. O sea, yo sé que ahí dice yo puedo, pero no es eso. Lo que es buscar la estrategia. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lograste encontrar la motivación para hacer un régimen? ¿Cómo lograste encontrar la fuerza para poder dejar a ese hombre que te maltrataba? Por decir cualquier cosa. Entonces, como buscar esas estrategias, estrategias que le podrían ser útiles para afrontar el deseo de consumir. Obviamente que si el cambio anterior fue el abandono o control de otra sustancia activa, obviamente que eso es mucho más directamente útil. Y fluir con la resistencia
requiere definir lo que es resistencia. La resistencia es la incompatibilidad entre las sugerencias que se hacen y lo que la persona está dispuesto a hacer. Ahora, yo creo que lo más importante de fluir con la resistencia es no hacer sugerencias. O sea, o sea, es cierto que uno en la consejería puede hacer sugerencias, pero cuando estamos en una entrevista motivacional, ojalá uno no llegara a decir, ya, usted se va a tomar solo esta cantidad de alcohol, o usted no va a tomar este mes. ¿Ya? No, la idea es que ojalá uno vaya haciendo preguntas para que la persona se haga a sí misma la sugerencia. ¿Ya? En general no le decimos, oye, pero tú estás mal, pues eso no es así. No confrontamos directamente la resistencia del paciente. Yo no entiendo que usted me dice que quiere tener una mejor vida familiar y resulta que sigue tomando. No, no, sino que vamos a explorar los puntos de vista. Entonces, en vez de saltar, en vez de esquiar con tanta dificultad y tantas posibilidades de sacarse la remure, vamos a pasar, como muestro acá en el monito, vamos a pasar por debajito, ¿ya? Gente muy hábil puede surfear la ola. Nosotros podemos pasar por debajo del tumbo y funciona igual, ¿ya? ¿Cuáles son las estrategias de una entrevista motivacional? Expresar empatía, balancear las consecuencias de la conducta actual y la conducta futura, construir confianza en que pueden lograrlo, invitar a una acción colaborativa. La pregunta clave acá es ¿y qué podríamos hacer? Y establecer objetivos. Los objetivos tienen 4 características importantes. Tienen que ser negociados, acotados, concretos y evaluables. Objetivo negociado significa que el énfasis tiene que estar puesto siempre en las elecciones y control del paciente. Un paciente, por ejemplo, podría querer dejar el alcohol y no dejar la marihuana. Un paciente podría querer tomar menos, pero seguir tomando. Un paciente podría querer mantener el alcohol y la marihuana, pero dejar la cocaína y la pasta base. Los objetivos son los objetivos del paciente, no los nuestros. Otro punto es entregar información precisa y relevante. La información relevante normalmente es poca. La información precisa normalmente es poca. Damos lo justito que se necesite como información dura y hay que tener súper en claro que uno tiene que, a ver, el consumo de sustancias tiene mucho concepto social y mucho concepto derivado de las experiencias vitales de la persona que está llevando la entrevista, y esa información, los conceptos sociales y los conceptos construidos a propósito de la experiencia vital, no se puede entregar al paciente. Lo que tenemos que entregar al paciente es información pura, dura y basada en evidencia, lo que significa que tenemos que estudiar, ¿ya? Los objetivos son los del paciente, ¿ya? Y los objetivos que se van a poner para la persona dependen de su estado de cambio. Yo en estas presentaciones no he hablado nada de las etapas del cambio de Prochaska porque entiendo que lo van a ver con otra persona. Y generalmente se habla de lo de Prochaska y la entrevista motivacional como una sola cosa y son dos cosas que son absolutamente distintas, ligadas por este punto, que según el momento del camino del cambio en el que está la persona es el tipo de objetivos que se proponen. Ahora, los objetivos se negocian. Esto significa que no es que uno, como entrevistador, le vaya a decir a la persona lo que tiene que lograr, sino que es la persona la que define su objetivo con la ayuda del entrevistador. Ahora, hay algunos objetivos ambiguos e inevaluables. Por ejemplo, cuando uno dice no tomo nunca más, eso es inevaluable. ¿Por qué? Porque significa que cuando ese paciente muera, vamos a poder decir efectivamente cumplió el objetivo de no tomar nunca más. ¿Cachai? Y el objetivo de no curarse es un objetivo muy ambiguo, porque ¿qué es estar curado? Como vimos en las presentaciones, no hay un nivel, una cantidad de tragos estándar o un nivel de alcoholemia que nos permitan decir que alguien está curado. De hecho, los criterios de diagnóstico para intoxicación por el alcohol abarcan una amplia variedad o de un amplio espectro de gravedad de esa intoxicación. Y se considera intoxicación igual. Estar curado es un concepto que no se puede definir de manera clara. Es ambiguo. ¿Ya? ¿Qué objetivos pueden ser acotados, concretos y evaluables? Por ejemplo,
voy a pasar una semana sin tomar. ¿Ya? El sábado se casa mi hija y como yo sé que tengo problemas con el alcohol, mi objetivo es no tomar el sábado. ¿Ya? O durante la semana que viene voy a tomarme máximo 3 tragos. Esos son entonces objetivos acotados, concretos y evaluables. Y son el tipo de objetivo que le vamos a pedir al paciente que se ponga para que lo podamos evaluar en la siguiente entrevista. ¿Qué cosas no deberíamos hacer en una entrevista motivacional? No deberíamos confrontar, no deberíamos enjuiciar, no deberíamos hacer preguntas cerradas, contestarle con un sí o con un no, no deberíamos aconsejar, no deberíamos sermonear, no deberíamos insistir en que cambie, no deberíamos indicar metas y no deberíamos hacer afirmaciones o preguntas retóricas. ¿Tú crees que si sigues tomando vas a poder llevarte bien con tu hija? Esa no es una pregunta. Yo sé que tiene tono de pregunta y si uno escribe eso le va a tener que poner signos de interrogación, pero eso no es una pregunta, es una pregunta retórica, o sea, estamos diciendo algo de manera de pregunta. ¿Qué sí tenemos que hacer en la entrevista motivacional? Tenemos que explorar las discrepancias, como expliqué anteriormente, mostrarnos empáticos y apoyadores, hacer preguntas abiertas. ¿Cómo encuentras tú que se ha afectado la relación con tu hija a propósito de tu hábito de beber alcohol? O una parecida pero más concreta. ¿Cómo reacciona tu hija cuando estás con trago? Vamos a hacer entonces, explorar soluciones, vamos a buscar, ¿y qué vamos a hacer con esto? Si el problema principal es la relación con la hija, ¿qué cosas se te ocurren a ti que podrían de verdad gustarle a ella que tú hicieras? ¿Ya? Vamos a rodar con la resistencia, lo que significa que no la vamos a, ¿cómo se llama? A confrontar, sino que vamos o pasar por el lado o vamos a tratar de que la persona reflexione al respecto. Vamos a explorar metas, vamos a ayudar a la persona a definirse objetivos específicos y evaluables. Lo último, más que otra cosa, es un resumen. No pregunte, o sea, perdón, no lo diga si lo puede preguntar. Acá vamos a ver un videito que cuando empiece díganme si se ve y si... No lo puedo mostrar. Pucha. Acá, ahí está. ¿Ah, sí? Hola, Hola, buenos días. ¿cómo es su nombre? Carlos Rodríguez. Usted no estaba en la lista, ¿no? No, es que vengo por urgencias. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Me ha podido pedir cita o qué? No, es que ayer me encontraba mal y no fui a trabajar y venía por un certificado, un justificante. ¿Un justificante? Sí. Pero ayer no llamó, ni vino por aquí, ni nada, ¿no? No, es que ayer no pude salir de casa. Me levanté con dolor de cabeza y malestar general y cansado y no fui a la oficina y la empresa me pide un justificante y por eso venía. Ya, Carlos, pero es que esta es la tercera vez que me pide lo mismo, ¿eh? Y siempre el lunes. ¿Esto por qué? Pues no sé, habrá coincidido. Es que yo creo que tenía algo casi como gripe o algo así. Y ya, pero la última vez resulta que tengo aquí una anotación que había bebido un poquito el día de antes. ¿Este fin de semana bebió usted? Lo normal, pues un par de copas con los amigos mientras vemos el partido, pero vamos, nada, no sé. No creo que tenga relación con esto. Mire usted, lo que no puede ser es que ya sea 3 con hija, que venga usted, que se tire el domingo que usted se quiera tirar y que luego el lunes tenga usted problemas para ir al trabajo y que venga que nosotros se lo arreglamos, ¿no? Lo que tiene que hacer usted es dejar de beber y ya está. Pero, ¿me lo va a dar o no me lo va a dar? No se lo puedo hacer, yo no puedo justificar algo que no es justificable. Pero, ¿usted qué quiere? ¿Que me echen de la empresa o...? Yo no quiero que le echen de la empresa, pero lo que yo no puedo hacer es justificarle algo que yo no sé. Pero no puedo justificar. Yo no puedo certificar algo que no sé. Yo no sé lo que usted hizo ayer, ni cómo estaba, ni nada. Pues eso, me levanté mal y me encontraba mal porque tendría una gripe o alguna cosa así.
Lo ¿Pero siento, qué le cuesta hacerlo si eso no es...? lo siento, pero no se lo voy a hacer, ¿eh? Ya se lo hice la otra vez, le dije la última y no. Y aparte lo siento, pero es que tengo muchos pacientes esperando y... Es que si no me lo hacen me pueden echar de la empresa. Mire, aquí cada uno tiene que asumir su responsabilidad, así que, por favor, Vale, pues muchas gracias, ¿eh? de nada. Así era como no se hacía. Vamos a ver ahora cómo sí se hace. ¿Así? Hola, Hola. ¿qué tal? Dígame. Que es que ayer me levanté mal y me encontraba mal y no fui a la oficina a trabajar y venía por un justificante. No he podido pedir cita, ¿no, Carlos? No, es que ayer no salí de casa y bueno, hoy he ido a trabajar, me han dado este tiempo para venir aquí Ujú, y la empresa me pide un justificante de por qué no fui ayer a trabajar. ya. Bueno, pues cuénteme qué es lo que le pasaba ayer, cuénteme. Pues ayer lunes me levanté con, no sé, con malestar general, estaba muy cansado y me dolía la cabeza y, no sé, bastante mal. Ansias, ganas de volver, Sí, el estómago revuelto y bueno, estuve así todo el día. dolor en el estómago. Cuando dice usted estómago revuelto, ¿a qué se refiere? Pues sí, esa sensación como que vas a vomitar, ¿no? Y bueno, no comí nada en todo el día, luego por la noche cené algo, pero así todo el día mal y muy cansado y Fastidiado, ¿no? sí. Ya. ¿Y usted de qué cree que ha podido ser eso? ¿Tomó algo el día anterior que le haya podido sentar mal? No sé, yo creo que he cogido una gripe o algo así. Ujú. ¿El día anterior estaba usted bien? Sí, el domingo estaba bien y vamos, un día normal como todos los domingos, con los amigos y eso, y estaba bien, pero el lunes ¿Qué es lo que cenó por la noche? no cené, el domingo no cené nada, no. ¿Tomó alguna cosilla, alguna tapa, alguna copa? No, bueno, no sé, lo que nos ponen en el bar allí, vemos el partido y mientras pedimos cosas pues nos sirven alguna cosilla, no me acuerdo qué nos pondrían, pero no sé. Ujú. Yo creo más bien que he cogido frío o alguna cosa. Sí. Es que parece que estos síntomas que usted me cuenta hoy son un poco parecidos a los que me contó la última vez, ¿no? También fue un lunes, se levantó usted mal, con mal cuerpo, dolor de cabeza. Bueno, puede ser que haya coincidido, pero no sé, no me acuerdo muy bien de eso. ¿Cree usted que esto puede tener relación con ese alcohol que toma usted, ese poco alcohol que toma con los amigos el domingo? No creo que tenga ninguna relación. Nosotros tomamos unas par de copas mientras vemos el partido y echamos una partida de cartas y tal, pero yo creo que no tiene ninguna relación con eso. Ya. Bueno, es que me preocupa porque es que no es la primera ni la segunda vez, ¿no?, que le pasa, ¿no? Y ya sabe usted que bueno, tomar copa es una cosa bastante frecuente con los amigos, ¿no? Pero hay veces que esas copas se transforman en algo un poco más de lo que debería de ser y tiene ciertas repercusiones. ¿Está teniendo usted problemas ahora en el trabajo o en... Pues en el trabajo, bueno, la verdad es que en los últimos tiempos pues he tenido unos problemas porque llego tarde los lunes últimamente y necesito justificante porque tengo miedo de que me puedan despedir de la empresa. Ya me han dado algún toque. Sí. ¿Tiene usted miedo de que llegue a ese extremo, de echarle incluso? Pues eso me han dicho, que si sigo faltando los lunes, y por eso necesito el justificante, porque... Bueno, no se preocupe, que si usted se encontraba mal, pues yo se lo voy a hacer sin ningún problema, ¿no? Lo que pasa es que sí que me preocupa este tema. Parece que de alguna manera le está influyendo ya incluso en el trabajo, ¿no? Bueno. Se encuentra usted mal, muchos lunes, encima en el trabajo está teniendo problemas. Es que estoy pasando una mala racha ahora, ¿sabes? Sí. Y bueno, pues yo creo que será un tiempo, pero necesito pasar este momento y por eso necesito el justificante, porque la situación en la empresa no es buena. El justificante, no se preocupe, pero cuando dice que está pasando un mal momento, ¿a qué se refiere?
cuestiones familiares, que me estoy separando de mi mujer ahora. Sí. Sí, bueno, ha habido ciertos problemas entre nosotros y estamos en trámite de separación y ahora estoy viviendo solo y bueno, pues estoy pagando la hipoteca de su piso y si tengo problemas en el trabajo, pues no sé qué va a pasar. Se le está contando un poquillo todo, ¿no? Claro. Entonces, ¿Cómo lleva el tema de su separación? pues mal, lo llevo mal porque, bueno, yo no pensé que íbamos a llegar a este punto, pero mi mujer me dijo que o dejaba de beber o veía a un médico o a un psicólogo o ella se marchaba y eso es lo que ha pasado. ¿Tiene usted hijos? Sí, una niña de 3 años. La debe echar mucho de menos, ¿no? Bueno, Carlos, yo por supuesto que el justificante se lo voy a hacer esta vez, ¿no? Pero en cualquier caso creo que aquí hay problemas más importantes, ¿no? Que debe usted solucionar, ¿no? ¿Se ha planteado alguna vez dejar de beber o beber menos? Porque parece que es algo importante para su señora también, ¿no? Alguna vez lo he intentado, pero yo solo me veo incapaz. No, alguna vez me lo he planteado, pero no puedo. Cuando tomo la primera copa, luego ya no puedo parar. O sea que hasta ahora no lo ha conseguido, ¿no? Pero es que esto no debe ser fácil, ¿no? Si no... ¿Le gustaría a usted intentarlo otra vez? Quizás nosotros le podamos ayudar en algo. Aunque el esfuerzo va a ser suyo, indudablemente, pero... Sí. Quiero usted que quedemos otro día con un poquito más tiempo y abordemos este tema despacio. De acuerdo. ¿Sí? Bueno. Pues nada, aquí tiene el justificante. Nos vemos este viernes sobre las 12, ¿le vendría bien? Vale. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, estupendo, Carlos. Muchas Muy gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Ya, acá hay otro video. Sí, pasa, Bonnie. Hola. Hola. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, siéntate, por favor. Bueno, cuéntame. Bueno, pues que me han hecho un reconocimiento de la empresa y me sale aquí el hígado, esto que está inflamado. Este es el análisis. Aquí lo de la GOT, GPT. Esas. Muy bien. ¿Y qué te han dicho? ¿Te han dicho algo sobre esto? Pues que es de beber. Me han dicho, pues sí, ya sé que los postres y los fines de semana, ¿verdad? Es que... Joder, es que... Vamos. Pues es que esa es la única forma que tenemos de estar ahí, pasarlo bien, los amigos, la hostia, es que... Pues ya... O sea que tú... Ya vamos haciendo viejos, la hostia, ya... Es que ya no, que ya, fíjate, también que la tensión también me quitaste, que si el esto y ahora esto, joder, es que ya... Bueno, comer y... La tensión también está regulada, ¿verdad? Con el medicamento. Claro, Bien. claro. Y ahora parece que el beber que te está haciendo daño al hígado, ¿no? Esta vez esto. Bueno, ¿y tú cómo ves esto? Dices, claro, ya se vais a quitar todo. Claro, porque... Pues eso, joder, es que... Pues la comida me tengo que cuidar un montón. Porque la sal también, tengo que ir a hacer deporte, joder, que ya yo iba a pasear todos los días, joder, es que... Y hacer footing y esto, joder, y ahora, pues eso también, pues es la leche, es que esto no se puede cumplir años, joder, es que es la leche. Porque, claro, pues echarte unas cervezas con los amigos y beber un vinillo, joder, que siente más bien que bien, la hostia.
¿no? O sea, que te cuidas, ¿no? Tú te cuidas, estás haciendo la comida para quitar la sal, Claro. comer sin grasa, Claro, haces ejercicio, incluso haces footing, Claro. y dices, y lo único que tengo, claro. bien, Para ¿qué hace no mal? sales un ratito con los amigos, tampoco se hablamos tanto, nos vale pues una horita ahí y luego pues el fin de semana, claro. Pero si eso también vamos a quitar, joder, que la leche ya. Entonces, ¿tú cómo ves? ¿Es que es una cosa que no puedes quitar o que sí puedes quitar o qué? ¿Cómo es? Joder, hombre, pues algo habrá que hacer, claro, está también. Porque en casa también ya te dicen también, porque y los hijos, claro, porque... Te dicen en casa incluso. Está, en casa Claro, y también luego, lo están pues, pagando. claro, Se preocupan también por ti. Claro. claro, porque, bueno, y también, pues eso, pues para eso hemos tenido también hijos, ¿no? Para que pues, tú también estés ahí, ¿no? Pues como... Pues tienes que cuidarte, porque pues tienes que sacarlos adelante y, claro, si fallas tú, pues esto ya sabemos también dónde va, no sé. O sea, que es un problema, ¿no? Que por una parte dices, joder, yo también quiero relajar un poco y tener un poco de vida tranquila y estar pasando bien. Claro, Y por otra parte que te hace mal esto. claro. Bueno, ¿habrás hecho algo para que no te haga mal? Sí, bueno, la otra, alguna de ellas me han dicho también. Claro. O sea, alguna de ellas me han dicho también. Y, está claro que si bajas el pistón, pues si lo dejas, se normalizó la otra vez que me salió en la empresa. Está claro que está relacionado con el alcohol. Está claro, con el chute que le metes, claro. O sea, que cuando has conseguido bajar el pistón, esto ha mejorado. ¿no? Claro. Y luego, ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo es que no has podido mantener eso, el pistón bajo? Pues por lo que te he dicho antes, es que pues es la forma de pasarlo bien, ¿no? Pues sales con los amigos, que pues todos los días un ratito te damos, echamos unos 3 o 4 potes por ahí y esto, luego llegas a casa un poco también, pues también bebo en casa, un poquillo, y luego los fines de semana, pues si sales, pues tenemos costumbre de salir, de echar unos bailes, esto, y pues 3 o 4 Mucho días más, ya caen, porque me encanta un poco de claro, es que... Bueno. ¿Y se te ocurre qué podemos hacer o...? Pues está claro que habrá que hacer algo, joder. Lo que pasa es que pues ya me fastidia. Te fastidia, claro. Claro. Porque estás pensando en qué estás pensando. Joder, porque pues que me cuido un montón de otras cosas y Y esto no compensa también... esto, ¿no? Dices, me cuido en esto, en la comida, en el ejercicio, y no compensa lo del alcohol. Hombre, compensa porque por lo que te digo, porque tengo a la familia detrás. ¿Verdad? Porque, claro, Que es porque- importante también la familia, ¿no? Está claro que sí. Está claro que sí, Vale. porque... Y un equilibrio así, dices, a ver, que no beba como para alterarme y tener el hígado mal y la familia mal, y que puedas estar con la gente, que puedas... ¿Cómo lo ves esto? ¿Qué podrías hacer? Habrá que pensar un poco así, pero yo creo que sí. Después, yo creo que sí con mis hijos sobre todo, y mi mujer, claro. Pues merece la pena que trabajen más eso. O sea, que estás animado para hacer algo y Quizás- sabes además que merece la pena la familia y todo, ¿no? Hombre, lo de los potes de entre semana y igual también comer con agua, porque pues, también se podría intentar por ahí. Igual, el fin de semana igual a uno se podría permitir, ¿no? No, hay gente que hace eso, ¿eh? Que empieza así y dice, venga, voy a ir quitando cosas, a ver, ¿qué es lo que mejor puedo quitar, no? Mucha gente hace esto, ¿no? Igual entre semana no estaría mal ¿no? Y entre semana dices, entonces, por ejemplo, ¿qué dices? De lunes a viernes, Quitar de todo, vino, ¿y qué bebes en la comida? Pues agua. Agua. Pero ahora, ¿qué es lo que estás bebiendo? Pues ahora veo vinillo. Vino, ¿cuánto? Pues uno o dos vasitos. Uno o dos vasitos. Pero dirías, no voy a beber en la comida, en la cena también. Sí, no, en casa nada y también echar, cuando voy, en vez de ir a echar potes, voy a empezar a... Joder, hay unos amigos ¿sabes? Que me han dicho para empezar a correr conmigo, bueno, pues igual, pues a dar una vuelta con ellos corriendo o paseando a un sitio, puede ser igual, y dejar igual el poteo el viernes o así. Joder, bueno, estás pensando en muchas cosas, ¿eh? Muy bien, ¿no? Y dices, a ver, en vez de estar tanto tiempo tomando potes, mejor quedo con otra gente y corro. ¿Cuántas veces correrías a la semana? Pues a la semana, bueno, ahora pues 2 o 3 días a la semana, es un poquito ¿Dos? lo que... Sí. Va. Mira, ¿qué te parece si... Yo creo que te puedo ayudar, ¿eh?
vamos haciendo un control de los análisis Ujú. y yo creo que te puedo ayudar también que vayamos dando periódicamente a ver cómo haces estas cosas que te estás proponiendo y ver si encajan bien en tu vida e incluso hacer otros cambios, ¿eh? Claro. ¿Vale? Entonces, Sí, si porque te son parece- muchas cosas a la vez. Igual necesito también pensar un poco, ¿eh? Yo te digo Porque sí porque que merece la pena. Y no hay nada así especial que... no, lo que estás haciendo, ¿eh? Y No esto hay es- ni una pastilla o algo que te Nada. quite... Podría las ganas ser, estas, podría ¿no? ser, pero las pastillas, por ejemplo, son para personas que quieren dejar de beber completamente, para no beber nada. Ujú. Otras personas como tú que tienen ligeramente inflamado el hígado y que reconocen que la cantidad de alcohol que beben es más de lo que se puede permitir el cuerpo, ¿no? Van reduciendo, como estás haciendo tú, perfecto, ¿eh? Y yo creo que estaría muy bien empezar así, ¿eh? Vale, vale, vale. Entonces sería esto, pero también, como somos personas, somos de carne y hueso y todos sabemos cómo somos, ¿no? En nuestra experiencia lo que mejor va es empezar con pequeños objetivos que los vamos revisando. Por ejemplo, me dices esto, dices, una cosa que te ha salido enseguida, dices, mira, quito el vino en la comida o en la cena. Las dos cosas a la vez. Empezar así, ¿no? ¿Y con eso valdría? Pues no lo sabemos, no lo sabemos. Entonces, claro, dices tú, es que también es muy sensato lo que has dicho, ¿eh? Dices, yo en vez de estar tanto tiempo tomando potes, voy a estar menos tiempo porque voy a salir a Claro, comer. claro. Y al menos eso lo voy a hacer 2 días a la semana, Ujú. ¿no? Venga, revisamos esto la semana que viene, ¿qué te parece? Vale. Revisamos, a ver, cómo ha ido lo de no beber nada de vino ni en la comida ni en la cena y salir 2 veces con los amigos a correr. Solo esto, revisar esto. Y yo te pido, ¿cuánto hace que te haces estos análisis? Ya fueron hace 3 meses, Ah, así. 3 meses. Vale, Porque los hicimos hace 3 meses, nos falta ahora, claro. vale. Entonces, si te parece, no vamos a repetir los análisis ahora. Vamos a estar primero la semana que viene a ver cómo te ha ido esto que estamos hablando Vale, y la semana que viene hablamos de cuándo hacer los análisis. vale. ¿Te parece así bien? Bien, bien, bien. Quedamos entonces, hoy es viernes, el próximo viernes también a la 1, ¿eh? Vale, Yo te cojo ya en el ordenador la cinta. vale. Todo esto el viernes a la 1 nos vemos otra vez aquí. Venga, pues. ¿De acuerdo? Venga, pues. Vale. Ánimo, campeón. Muchas gracias. Venga, Venga. chao. Ya, ok, dejamos de compartir pantalla entonces. Eso es entrevista motivacional, ¿ya? Es una herramienta que obviamente hay, o sea, a ver, yo no soy experto en entrevista motivacional y hacer esta clase no me convierte en uno y escucharla tampoco los convierte a ustedes en una entrevistadores motivacionales. Hay diplomados sobre entrevista motivacional, hay supervisión, como en toda técnica terapéutica para los que sean psicólogos acá. Pero es una herramienta que no es particularmente compleja y que uno puede utilizar para cualquier persona con adicción, obviamente para personas con problemas con el alcohol también. No sé si tienen algún comentario respecto de especialmente de los videos que acaban de ver, de alguna cosa que les haya llamado la atención, aparte del acento español, que claro, que cuesta de repente un poco seguir, ¿no? Profesor, una consulta. Macarena. ¿Cuándo uno deriva? Porque, por ejemplo, ya la entrevista motivacional se puede realizar en APS, hacer un seguimiento, un monitoreo del caso, pero ¿en qué momento uno dice, no, ¿sabes qué? Se sugiere, oye, ¿sabes qué? Hay que derivar al paciente. Oye, qué buena pregunta, sabes que no me había dado cuenta que no puse en ninguna clase criterios de derivación. Mira, así me pillas de improviso, pero en este momento pensando, obviamente la gran mayoría de los pacientes se van a manejar en atención primaria, eso por descontado. Sobre todo entendiendo que en el trastorno por uso de alcohol puede ser leve, moderado, severo, ¿no es cierto? El leve sería el equivalente a lo que antes llamábamos abuso, y el moderado y el severo serían lo que antes llamábamos dependencia. Y vamos a manejar en setting ambulatorio a la gran mayoría de las personas con algún trastorno leve y a muchos de los pacientes con trastorno moderado y probablemente algunos de los con trastorno severo, ¿ya? Ya. Un criterio para derivar a nivel secundario es la presencia de comorbilidades. Ah, ya.
Claro, si el paciente ya tiene una cirrosis, de comorbilidades que requieran manejo especialista. El paciente que ya tenga hemorragias digestivas o cirrosis hepática o qué sé yo, lo que tú queráis, no sé, pues tienen los exámenes de sangre, una trombocitopenia y una anemia megaloblástica y no sé qué más. Bueno, obviamente que es un paciente que tiene que ser atendido por serie de medicina interna. ¿Ya? Las personas con comorbilidad psiquiátrica depende. Si la comorbilidad psiquiátrica es una depresión, ahí va a haber que derivarlo cuando corresponda de acuerdo a los criterios para derivar las depresiones. Si es un trastorno bipolar, una esquizofrenia, un trastorno obsesivo compulsivo, un trastorno por estrés postraumático, ahí en esos casos los vamos a derivar probablemente siempre, porque son patologías que son de manejo especialista. La gran duda es con las personas con trastornos de la personalidad, ¿ya? Y ahí yo les tengo que decir que al menos en nuestro hospital tampoco tenemos un dispositivo específico para manejos de trastorno de personalidad grave, ¿ya? Y es bastante usual que las personas con problemas con sustancias tengan algún tipo de conducta que haga pensar en un trastorno de personalidad. Es súper difícil de repente hacer la evaluación cuando la persona está activamente consumiendo, porque gran parte de las cosas que hace tienen que ver con el consumo, ¿ya? Eh, hay tratamientos específicos para trastornos de personalidad, terapia central de la transferencia y DBT, que son las más conocidas, que no están disponibles ampliamente en los niveles secundarios de tratamiento de salud mental en Chile. Es uno de los grandes huérfanos de nuestro sistema de salud, y ahí solamente podemos lamentar y llorar juntos por su ausencia. Ahora, dicho todo eso, en situaciones súper concretas, probablemente con intensa desregulación emocional, con alto riesgo suicida, o con conducta de alto peligro para sí mismo, para terceros, serían razones para derivar a la persona a nivel secundario. Muchas personas con trastorno de personalidad que no están en las condiciones que mencioné recién o quizás alguna otra, se van a tener que manejar en atención primaria. En términos súper específicos, el síndrome de abstinencia moderado para severo o el síndrome de abstinencia de alto riesgo tienen que ser derivados a nivel secundario y muchas veces a urgencia, por el riesgo de que la persona con delirium tremens e incluso se muera. O sea, eso es un tema súper complejo, ¿ya? También la derivación tiene que ver con la posibilidad de tratamiento al que ustedes tengan acceso en el consultorio, ¿eh? O sea, el paciente tiene indicación de usar fármacos para el manejo y en tu consultorio no hay disulfiram, hay que derivarlo. Tal vez sea una derivación que pudiera ser cuestionable en la medida que sería mucho más simple disponer del disulfiram en el consultorio. Pero bueno, si no lo tienen ahí hay que hacer la gestión para tenerlo. ¿Hay otro motivo para derivar a alguien, independiente de la gravedad del trastorno por consumo, independiente de las comorbilidades, independiente de todo, que es la incapacidad para abstenerse? O sea, si es que yo tengo una persona con una adicción, en este caso al alcohol, y está, parece en un intento relativamente genuino por dejar de consumir y no lo logra, entonces, y tiene una recaída y tiene otra recaída, en algún momento tienes que derivarlo a un nivel secundario, incluso con la posibilidad de que esta persona se hospitalice para hacer la desintoxicación en un setting cerrado, ya que no logra mantenerse sin consumir de manera ambulatoria. No olviden que en una persona que está consumiendo activamente, cualquier situación de ideación suicida se considera de alto riesgo. De hecho, el inicio del consumo o el aumento significativo del consumo en contexto de una crisis suicida convierte inmediatamente a esa crisis suicida en una situación de alto riesgo, ¿ya? Entonces también ahí sería otro motivo para derivar. No sé si a alguien se le ocurra alguna otra cosa respecto de las derivaciones para que yo demuestre toda la Macarena. Hola. Mira ahí. Hola, sí, no sé si vaya a servir mucho, pero más que nada compartir la experiencia de las derivaciones, que acá en Isla de Pascua
el APS está inserto en el hospital en general, y el programa Senda, que es donde yo trabajo, que tiene PA y PAP, está en una casa a unos 50 metros del hospital. ¿Ya? Entonces ocurre que al final ya el programa lleva funcionando como 4 años en la isla, y como una comunidad chica ya está súper socializado y contextualizado, que ahí se abordan los temas de, la gente lo dice así, de alcohol, pero de adicciones. Ujú. Y no hay derivación entonces. A nosotros nos pasa que la gente llega directamente, y, y los que llegan, si llegan a PS, inmediatamente lo derivan porque están un poco saturados. El equipo de salud mental también está saturado, entonces prácticamente no existe derivación. Así que como que en el centro tenemos que hacer todo el trabajo desde el inicio, y esto de la entrevista motivacional nos sirve bastante. Y partimos como casi de cero. Eso es compartirlo nomás. Muchas gracias, Miraji. Bueno, ese tipo de experiencias son usuales en, ¿cómo se llama? En comunidades pequeñas. Miraji, ¿cuántas personas están viviendo en Rapa Nui en este momento? Uy, está como súper, hemos perdido el número porque Ah, como estamos acá encerrados, no podemos recibir gente ni sale gente. El ya. último conteo eran 8.000 personas, pero yo creo que ha bajado un poco porque con la pandemia hubo muchas familias, sobre todo continentales, que retornaron al continente. Ah, claro. Entonces yo calculo que debemos estar como en 7.000, por ahí. Ya. ¿Ha subido la población? Porque yo la última vez que estuve en Isla de Pascua fue hace hartos años atrás, que fui a hacer peritaje. Y ahí conversando con la gente me decían que en ese tiempo eran como 4.800. Bueno, lo que quería comentar yo es que en las comunidades pequeñas normalmente el acceso a los dispositivos de tratamiento es bastante expedito. Antes de dar la mano, de dar la mano, dar la palabra a otras personas, no sé si hay alguien más que quiera aportar algo respecto de criterios de derivación. Una última cosa que se me ocurre es que está, claro, a dónde derivar también, porque tenemos los dispositivos de tratamiento de urgencia que tienen que ver con el manejo de la abstinencia, bueno, eventualmente la intoxicación, pero bueno, eso ya es como un poco otra cosa, y el manejo de la abstinencia, el manejo de la abstinencia que se produjo espontáneamente ¿cómo se llama? Por la razón que sea, y el paciente ya está en abstinencia, o el manejo de la abstinencia de este paciente al cual ¿cómo se llama? Imposible controlar el consumo, lo que generalmente tiene que ver en buena parte con un síndrome de abstinencia muy complejo. Y eso usualmente estamos hablando de servicio de urgencia y hospitalización psiquiátrica. El otro punto de derivación, dependiendo de cómo esté organizada la red local, es el sistema de los dispositivos Senda, PAI, PAICA, PAIM y esas cosas así. Yo me pierdo un poco con las siglas, nunca he trabajado en Senda, pero bueno, algo por el estilo. Y ahí obviamente la mecánica y los criterios para derivación, siempre cuando uno llega a trabajar en un lugar, tiene que tratar de conocerlos, porque de una comunidad a otra pueden variar, por supuesto. Tiene la mano levantada. No, Macarena, no sé si te puede contestar. Sí, profesor, lo que sí, disculpa, Caro, es que cada vez que yo sugería una derivación, siempre me decían que había que evaluar la motivación y mínimo la persona tenía que estar 3 meses sin consumir. Lo que igual a mí me sorprendía porque yo decía, ¿qué persona que está enferma va a estar 3 meses sin consumir? Ya. Y después, claro, cuando yo, porque cada 2 semanas hacía los seguimientos, me decía, no sé, me tomé una lata de cerveza y yo decía, lo pongo, o sea, no debería, pero decía, lo pongo o no lo pongo en la ficha porque después no la van a recibir. Sí, mira, a ver, yo lo que te puedo decir es que, bueno, insistiendo un poco con el punto anterior, los criterios locales para aceptar pacientes dependen un poco de varias cosas, ¿ah? Para empezar, de qué tan saturado está el sistema que recibe. Mm, O sea, si el lugar donde se hace el tratamiento tiene, ¿qué te digo yo? 20 plazas y 800 postulantes, obviamente van a mm, empezar a arnear, porque obviamente no dan abasto nomás. mm.
Lo que solamente tiene que ver con que la salud mental es el gran abandonado del sistema de salud. No es que los otros sistemas estén muy bien, pero salud mental está como la mona. Ahora, yo creo que un criterio así de exigente como el que tú me estás describiendo tiene que ver con eso. O sea, yo supongo que las personas que quiero suponer, y la verdad es que estaría dispuesto a apostar algo no excesivamente valioso, en que las personas que trabajan ahí saben cómo son las dependencias, han estudiado el tema, están preparados, tienen experiencia, quieren ayudar a la gente y no dan abasto, simplemente, ¿ya? Porque claro, vamos a estudiar en la siguiente presentación que efectivamente las recaídas son una parte del proceso y una parte súper importante. Ujú. Entonces, claro, pedir que la persona esté con 3 meses sin consumo, no sé, pues como que yo quisiera enseñarle a los alumnos que tienen nota 6,5 para arriba, digamos. Imposible. O sea, es que es posible, pues, es posible, y Mm. les va a ir súper bien y voy a tener puro éxito, pues, ¿ah? Mis alumnos van a tener excelentes notas, pero obviamente que está todo el resto que también necesitan, por supuesto. Ya, Carolina. Gracias. Tengo una duda respecto como al momento de realizar, por ejemplo, la entrevista motivacional. Ujú. Me pasa que, bueno, en APS igual los tiempos son súper acotados. Yo he estado en otros programas y ahí uno se da como los tiempos que a uno como que le funcionen mejor, pero me pasa que en qué momento es bueno aplicar la entrevista motivacional. Cuando la persona se presenta al inicio como a consultar o tiene como la ambivalencia o la duda si esto es un problema o no es un problema, porque también creo que es súper relevante o sea, como indagar en el tema del consumo, como de la cantidad del consumo, de qué tan habitual es, de las cosas que consume, por ejemplo, de hacer estos test como el Audi, del CRAF, dependiendo de la población eh, a la cual está como dirigida o cómo sea el consultante. Como que hay que hacer ambas cosas a la vez. Primero hay que evaluar como el nivel de consumo y después hacer la entrevista motivacional, o primero la entrevista motivacional y después el audit. Es como que me pasa mucho que a veces como que hay hay que sentir como esa necesidad como de problematizar al tiro o como de generar la ambivalencia o la disonancia, y después como que no hacemos cargo de cuál es el nivel de riesgo al que está expuesto por el consumo, o al revés, como primero el nivel y de ahí ver la entrevista motivacional, porque quizá por el nivel de consumo no es algo como que requiera una intervención como tan intensiva o algo así. Eso me pasa como los momentos en que primero hago el eye test, primero hago la entrevista motivacional. Eso es como mi duda. En la experiencia, ¿qué es mejor o qué sirve más? Mira, aquí hay dos cosas, o sea, varias cosas relevantes. En primer lugar, mi opinión personal, que es una opinión personal, es que para evaluar la gravedad del consumo de cualquier sustancia, no tiene tanto sentido centrarse en evaluar la cantidad, o sea, el tipo, la cantidad y frecuencia en que la persona consume, ¿ya? Me refiero a que me pasa, a lo mejor me pasa a mí nomás, no sé, pero me pasa que las personas, que los consultantes, los evaluados, tienden a entrar en una dinámica de no, si no es tanto. Y entonces, si uno se mete en la dinámica, pero cuéntame cuánto es, po, ¿ya? Pero dime la verdad, más o menos. Es poco probable que alguien lo haga así tan bruto, pero si uno entra en esa dinámica, re fácil que se produzca una situación en que dime, pues es que no te digo, es que dime, es que no te digo, es que no, ¿ya? Entonces, y ahí invertí un montón de tiempo de entrevista, que siempre es súper escaso, pero sobre todo lesiona la relación e impide, pensemos que esto generalmente es la primera o la segunda entrevista, entonces impides que se desarrolle el vínculo. Y sin vínculo no haces nada. Entonces, a mí me parece que indagar eso no tiene mucho sentido. Si se fijan en los videos que mostramos, los tipos no se ponen a preguntarle, ¿y cuánto toma? ¿Y qué toma? ¿Ah, y a qué hora? Pero ¿y son 3 nomás? No, no se meten en eso. Se meten a preguntar las consecuencias. Las consecuencias son lo importante. Las consecuencias son lo importante por dos motivos. Una, para ser súper frío los que hayan visto el video sobre el diagnóstico de trastorno por uso de alcohol,
se habrán fijado que en los criterios de diagnóstico fríos y duros del DSM, en ninguna parte dice que tome o jale más de esto, más de cuánto, con esta frecuencia. No, no sale eso. Lo que sale es que siga tomando a pesar de que le está haciendo mal. Lo que sale es que se meta en problemas familiares y siga tomando, que se meta en problemas legales y siga tomando, que tenga problemas de salud física y siga tomando, que tenga problemas de salud mental y siga tomando, que se exponga a situaciones peligrosas con trago o con la sustancia que sea. Eso es lo que sale. Y esa es una razón por la cual hay que centrarse en eso, pero la otra razón importante es que si yo entro en un debate con el paciente de si son 3 o 5 tragos estándar lo que consume cada día, es un debate absolutamente estéril, pero si se fijan en los videos, cuando la persona entra en la consecuencia, positiva y negativa, ojo, sin hacerse el leso con la ambivalencia. El consumir tiene consecuencias positivas para la persona, si no, no consumirían. ¿Ya? Y esas consecuencias positivas generalmente no tienen mucho que ver con el placer directamente. ¿Ya? Tienen más que ver con cosas sociales, con compartir con amigos, con la sensación de libertad, con controlar sentimientos disfóricos, pueden tener que ver también con autodeterminarse, hacer lo que yo quiero, con una cuestión identitaria incluso, ¿cachai? Entonces, si uno se hace cargo, en el fondo, entráis en el tema de la ambivalencia y entráis a despejar, sí, es cierto que tú haces lo que querís, pero las consecuencias que está teniendo, o sea, no, lo voy a decir de nuevo porque lo dije mal. Oye, en realidad cuando yo tomo, en realidad hago lo que yo quiero, pero con estas consecuencias, y lo empiezo a ver. ¿Cachai? Entonces también tiene mayor utilidad desde este otro punto de vista el centrarse no tanto en las cantidades y las frecuencias, sino en las consecuencias. Ahora, yendo a lo concreto que tú me estabas preguntando, en los videos que vimos se centran en los elementos propios de la entrevista motivacional, pero si se fijan, son pacientes conocidos para el tratante. ¿Ya? Entonces, se trata de un setting de atención primaria, donde el paciente ya tiene una ficha, donde ya lo conocen, donde ya ha ido antes. Entonces, no hay la parte de, hola, yo soy Leonardo Contreras, soy psiquiatra o médico o psicólogo, lo que sea, ¿cómo se llama usted? ¿Qué edad tiene? ¿Con quién vive? Ta. Eso no está porque ya se hizo antes. ¿Cachai? Entonces, sin duda, no voy a decir sin duda, desde mi perspectiva, ya, así nomás, ¿ya? Humildemente, a mí me parece que una historia es fundamental. Entonces uno tiene que tener una entrevista de ingreso con la persona y tiene que preguntarle el motivo de consulta, los antecedentes, la cuestión. ¿Y qué tanto alcances a hacer en esa primera entrevista? Depende de qué tanto tiempo tengáis. Pues si tenéis 20 minutos, distinto si tenéis 1 hora o 1 hora y media. Yo trabajo en setting de hospitalización, trabajo con pacientes hospitalizados. Entonces, yo tengo 2 horas y media más o menos a la semana por paciente. ¿Ya? Y la tengo que distribuir. Tengo una cantidad de camas que significa que tengo 2 horas y media a la semana más o menos, y con esas 2 horas y media tengo que hacer todo. No solo entrevistar al paciente, también tener reunión y organización y coordinar cosas, gestionar casos con otra gente. En fin, termino teniendo como 1 hora y media a la semana de estar efectivamente con el paciente. Entonces, cuando yo hago un ingreso, le destino 1 hora y media, más o menos, entre conversar con la persona y escribir, sí. Entonces, tengo tiempo. Pero yo sé que en el setting ambulatorio los colegas para el ingreso tienen 45 minutos, no tienen 1 hora y media. Y en atención primaria los colegas tienen 30 minutos por paciente, y de repente si la consulta fue de morbilidad es menos. Pero si se fijan en los videos, que yo sé que son videos, pero los videos no son largos. Son 10 minutos, poco más, poco menos. ¿Ya? Y se logran hacer cosas, pero no puedes ponerte a hacer cosas sin tener historia. La historia es esencial porque tienes que saber algo acerca de la persona, pero también es esencial porque permite construir el vínculo. Un vínculo así, súper frágil, súper, no sé, pero te permite tener ese protovínculo como para poder tener un piso para plantearle cosas al paciente. Entonces yo creo que primero es la historia, y en esa misma entrevista hacia el final, pues, ¿cómo se llama?
colocar algunos elementos de entrevista motivacional y probablemente va a haber una segunda entrevista donde tú ya te vas a meter derechamente a hacer una estrategia de intervención. No sé, Carolina, ¿qué opinas de lo que te estoy diciendo? Sí, o sea, a mí me hace sentido. Lo que pasa es que yo antes trabajaba en un proyecto de Senda y ahora trabajo en APS. Entonces es como que yo todavía como que no me acostumbro mucho a Claro, trabajar en APS. sí. Entonces, como que las exigencias son es como hay que tener el test, hay que hacer el craft, hay que hacer el audit. Y yo digo, ¿cuándo? ¿En Mm, qué momento? Porque por lo general, claro, cuando uno trabaja en otro tipo de programas que no tienen ese tipo como de rendimientos, uno conoce a la persona, a la familia, hace una visita y después uno se empieza a, como a meter así más detalladamente cuando, claro, ya hay confianza, ya hay vínculo y tú sabes que el consultante te va a decir efectivamente qué está consumiendo o cuánto y con cuánta frecuencia, pero me pasa claro que en APS hay otros requerimientos, hay otras solicitudes de, por ejemplo, sí tener eso, ojalá lo antes posible. Entonces, obviamente yo creo que, claro, hay que privilegiar quizás en una primera instancia, claro, la historia y quizás en una segunda consulta o al final de la primera consulta tratar como de indagar. O muchas mm. veces lo que he hecho también es como a partir de la conversación intentar llenar los test. Sí, es la forma Pero, ideal. claro, Es la forma ideal. Oye, bueno, antes de pasar a lo siguiente, recuerden que, en mi opinión al menos, la frecuencia, cantidad y tipo de sustancias consumidas no son tan relevantes. La Andrea tiene una mano levantada al menos. Sí, buenos días, profesor. Hola. Yo soy Andrea Varas, asistente social. Llevo un poquito más de, no sé, casi los 2 meses trabajando en la posta rural de Laguna Verde, en Valparaíso, el proyecto SECOF. Y me surge una duda en relación a los criterios de derivación. Bueno, comenzamos la clase y ahí Antonio manifestó como esta necesidad que él tuvo que realizar de levantar un protocolo en relación al síndrome de abstinencia. Bueno, y también como un poco lo que usted comentaba, las prestaciones que son bien acotadas en atención primaria de salud. Y básicamente mi pregunta, claro, a través bueno, de lo que estamos conversando y el síndrome de abstinencia, por una situación de un caso que tengo y mi consulta tiene que ver con que cómo se trabaja en atención primaria el síndrome de abstinencia cuando existen elementos cierto de riesgo y sabemos que hay listas de espera para poder postular a este usuario paciente a atención secundaria que también además tiene algunas sospechas de patologías psiquiátricas. ¿Cómo hacer la derivación? O cómo tratar de mantener este síndrome de abstinencia para que al usuario no le pase nada más grave, Sí. mientras se hace este proceso administrativo, no sé, orientaciones varias recibo, porque la verdad es que tampoco sabía que existía como este protocolo, o que si debiera levantarse ese protocolo, no sé si eso es como solamente del médico, del equipo del área del programa de salud mental, o no sé, ahí también tengo varias dudas Sí, a propósito también de lo mismo. sí, me dejaste con muchas dudas en relación de lo que me estás preguntando. Cuando me dijiste que no sabías que existía un protocolo, ¿a qué te refieres? Cuando hablaban del protocolo de SIGUA. Eso es una... eh, ya, a ver, en la clase yo le explico que SIGUA es una escala Ya, pero esa para escala, evaluar la gravedad del síndrome de abstinencia, que yo lo encuentro recomendable para personas que quieran usar escalas para eso. ¿Ya? No es un protocolo, es una escala para evaluar la gravedad del síndrome de abstinencia. No sé si ahí te queda un poco más claro. Porque la verdad es que me gustaría que a lo mejor me resumieras lo que me estás preguntando, porque no te entendí bien. ya, lo que pasa es que básicamente manifestar que tengo un paciente de 62 años con un síndrome de abstinencia de como 2 meses y está manifestando conductas agresivas hacia la familia que lo está cuidando. Entonces, el médico me hace la derivación a mí, lo evalúa previamente y me dice que lo deriva a salud mental de partida porque hay una sospecha de demencia y como acciones que realizar. Ya. Entonces, en el fondo también entrevisto a la sobrina que lo cuida y me dice que claro, que hay una situación de riesgo porque el caballero la noche grita, tiene insomnio todos los días, no se está alimentando bien, al parecer estaría malnutrido.
Y claro, además hay una sospecha de demencia y ella me dice que en algún minuto ella supo cuando era más pequeña que su tío podría haber tenido una esquizofrenia sin tratamiento. Entonces, claro, me preocupa que además hay una niña, una hija de esta señora que tiene 8 años que está ahí y hay una situación de riesgo porque tienen que estar constantemente quitándole elementos cortopunzantes o, no sé, elementos que puedan generar algún incendio, o algo por el estilo. Entonces, quizás es súper enredado lo que estoy manifestando, pero Ahí me quedo bastante más claro. Mira, obviamente un espacio docente como este no es un espacio para coordinar casos. ¿Ya? Estamos claros en eso. No prometo solemnemente no entregarte ninguna solución para ese paciente en particular. ¿Ya? Pero ese tipo de paciente es un tipo de paciente que usualmente atendemos, o sea, pacientes de elevada complejidad. Partamos por algunos conceptos. El síndrome de abstinencia es imposible que dure 2 meses. Es biológicamente imposible. El síndrome de abstinencia, la parte intensa dura la primera semana, digamos, y después ya síntomas muy menores pueden detectarse durante el primer mes. Entonces, no es síndrome de abstinencia. Ya, si está hace 2 meses así, o es que sigue tomando, ¿cachai? Y puede estar en ciclos de intoxicación de abstinencia, eso sí que podría ser, o a lo mejor sigue tomando nomás, o a lo mejor tiene otra cosa, o todas las anteriores, pero síndrome de abstinencia puro no es. Ya, primera cosa. Segunda cosa. Eh, Parece ser que una persona que tiene conductas tan complejas tiene algún tipo de cuadro psicótico. ¿Ya? Entonces, no sé qué cuadro psicótico puede ser, porque obviamente no he visto al paciente, pero cuando uno ve a una persona con psicosis, hay que hacer una diferencia inicial, que es si la psicosis es lúcida o confusa. Una psicosis lúcida es una psicosis en que están conservadas las funciones como la memoria, la atención, la concentración y la orientación. Y una psicosis confusa es una psicosis en que está eh, alterada las funciones como memoria, atención, concentración y orientación. Y esa diferenciación es absolutamente médica, o sea, es el doctor el que tiene que hacer esa diferenciación. ¿Ya? Según la gravedad de la psicosis, es muy probable que la persona deba manejarse hospitalizada. ¿Ya? Y si hay que estarle quitando elementos cortopunzantes y la persona está agresiva y qué sé yo, a mí me parece que tiene indicación de hospitalización. Ahora, ¿cómo hospitalizar a alguien? Depende de cómo esté organizada la red en el lugar donde ustedes están hospitalizando, y convengamos que no sé, no tengo idea cómo hospitalizan a la gente en la Isla Pascua, eso lo tendríamos que preguntar a la mera ahí, pero para los que trabajamos acá en Valparaíso, si uno necesita una hospitalización psiquiátrica, la persona tiene que ingresar a través del Hospital Van Buren en servicio de urgencia, tener su evaluación médica, lo hospitalizan ahí y solicitan la cama para El Salvador. El Salvador tiene, por orden del Servicio de Salud, prioridad 1 para recibir pacientes del servicio de urgencia. Ahí, estando en El Salvador, hay que hacer un estudio del paciente, si es que efectivamente tiene una psicosis, y si tiene una psicosis, si efectivamente una psicosis lúcida o confusa. Si es una psicosis confusa, ahí hay que ver, obviamente el uso de alcohol podría estar provocando la alteración cerebral que produce la psicosis confusa. En la eventualidad que tuviera una psicosis lúcida, podría confirmarse más adelante que pueda ser una esquizofrenia. Eso es un diagnóstico que vamos a hacer después de un mes en El Salvador. Ya no lo vamos a hacer antes. Entonces, lo que hay que hacer ahora con ese paciente, de acuerdo a lo que usted me está escribiendo, es la hospitalización en, ¿cómo se llama? En Van Buren, para estudio médico y neurológico primero. Ahora, ¿qué rol juega el alcohol en esta situación? Quizás el alcohol sea el causante principal de lo que le está pasando al paciente, o quizás sea la simple guinda que corona la torta. Eso no lo puedo saber. ¿Ya? Si una persona está con ese nivel de alteraciones conductuales y está bebiendo alcohol con frecuencia, no se puede hacer el diagnóstico de demencia. ¿Por qué? Porque el consumo de alcohol agudo y el síndrome de abstinencia de alcohol provocan una disminución de las funciones cognitivas de manera aguda. Entonces, lo que uno tiene que hacer es suspender el consumo de alcohol, generalmente en un ambiente controlado como una hospitalización, y cuando ya el paciente haya pasado por lo menos un mes sin consumir, ahí se hace una nueva evaluación de funciones cognitivas y se ve si efectivamente a lo mejor la persona, despejándose del consumo, recuperó completamente sus funciones mentales y entonces nunca tuvo demencia, o a lo mejor efectivamente sí
tiene una merma ya que va más allá del efecto agudo del alcohol, y entonces vamos a tener que estudiarlo para ver si es que tiene una demencia, qué tipo de demencia tiene. Entonces es un manejo complejo para un caso complejo. No sé, Andrea, si te ayuda lo que te estoy diciendo. Sí, profe, gracias. Yo sé que claramente esto no es un espacio para discusión de casos, Mm, pero como tiene muchas aristas, sí, y esto lo vi el jueves, entonces me quedan ahí esas dudas y bueno, agradezco poder organizar mejor lo que tengo que realizar sí. o conversar internamente en el equipo. Gracias. Desde el punto de vista de los médicos, cualquier persona con sintomatología eh, cognitiva, emocional o conductual, estoy tratando de usar términos súper amplios, tiene una jerarquía de diagnóstico. Y siempre la posibilidad de que exista una enfermedad física que esté provocando los síntomas es la más importante. ¿Ya? Siempre, porque claro, si la persona está con, no sé, portándose mal, agresivo, se desorienta en la noche y se levanta y grita y qué sé yo, no sé qué, pucha, podría tener cualquier cosa desde una diabetes descontrolada hasta un accidente cerebrovascular, pasando por un tumor cerebral o un cáncer o lo que tú quieras, una intoxicación, un consumo de droga, en fin, y eso hay que resolverlo porque esas cosas matan a la gente. ¿Ya? Entonces, una vez que uno tiene esa película clara, recién nos metemos a estudiar la parte psiquiátrica. ¿De acuerdo? Ya, no sé si hay algún otro comentario, son las 10:30 ya. Quiero que hagamos un descansito de 15 minutos. Yo voy a dejar la sesión abierta. En el siguiente bloque, espero que en más o menos una hora, hora y algo, voy a conversarles acerca del modelo cognitivo de comprensión y manejo de las adicciones. Con una cierta orientación hacia el alcohol, pero en realidad el manejo psicoterapéutico de las adicciones, al menos desde el modelo cognitivo, es más o menos similar. Y al final, obviamente, vamos a tener un espacio para preguntas y vamos a tener, o comentarios, y les voy a explicar de qué se trata la prueba. ¿De acuerdo? Así que yo voy a... Profe, ¿Sí? hola. Sí, tengo solo una duda. Preguntarle si la próxima clase nos toca con usted o no, como eran 2 ítems de dependencia, me quedé No, con no, la no, duda yo tengo si solo una. Tengo solo es una. hoy. Ah, ya, ya, Ok, ya. Esa era la consulta. perfecto. Gracias. Entonces, yo voy a interrumpir la grabación y nos vemos un cuarto para las 11. ¿De acuerdo?